Se cuenta la historia de un Maharaja que era un príncipe hindú que tenía 3 famosos jardines en su palacio. Y todos querían ver sus jardines porque eran hermosos y porque eran famosos. Y en una ocasión un buen amigo lo visitó y después de un banquete delicioso pidió ver los jardines. Y realmente cuando visitó el primer jardín quedó impresionado por la belleza, el orden y la limpieza del primer jardín. Ahora, cuando visitó el segundo jardín, este era aún más hermoso que el primero. Pero cuando visitó el tercer jardín, era mucho más espléndido que los 2 anteriores. Y entonces él preguntó así rápidamente al Maharaja y le dijo: ¿cuál es el secreto de estos jardines, de ser tan lindos? Y él respondió: el secreto tiene que ver con los que trabajan en cada uno de los jardines. Y entonces explicó el Maharaja acerca de cómo era el trabajo en cada lugar. Y dijo: en el primer jardín trabajan los esclavos y como obedecen mis órdenes, el jardín siempre está hermoso. En el segundo jardín trabajan obreros libres. Ellos ganan un buen salario y como saben que yo soy generoso, dijo él, entonces se esfuerzan para poder ganar más dinero. Pero entonces ahora el amigo quedó curioso y entonces le preguntó: entonces, ¿quiénes trabajan en el tercer jardín, que es el más bonito de todos? Y entonces el Maharaja, suspirando, dijo: en el tercer jardín trabajan todos aquellos que tenían deuda conmigo y yo los perdoné. Aquellos que tenían tal vez un pecado o un delito o crimen que cometieron y fueron perdonados. Y ahora trabajan para mí solo por gratitud. Y entonces él concluyó diciendo: su trabajo nace del amor y crea el jardín más bonito. El propósito de la lección de esta semana es poder entender que cada vez que Dios levanta un movimiento misionero, Dios levanta una persona para una misión, entonces el enemigo incita a la oposición y a la persecución. Y con el ejemplo de Nehemías nosotros vamos a aprender cómo lidiar con esta clase de oposición. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 4, que tiene como título ¿Cómo hacer frente a la oposición? Y vamos a examinar apenas 2 asuntos en esta parte de la exploración del texto. En primer lugar, vamos a ver sobre las estrategias del enemigo y en segundo lugar, las estrategias de Dios. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto, las estrategias del enemigo. Saben que el enemigo usó 3 estrategias para poder detener el trabajo de la reconstrucción de Jerusalén. En primer lugar, la primera estrategia fue matar al líder, que era Nehemías. Sanballat, Tobías y sus aliados buscaron una conferencia con Nehemías y lo invitaron a reunirse con él en una aldea en la llanura de Ono, como está en la Biblia, en el territorio enemigo. Y 4 veces enviaron mensajes con la misma misión y 4 veces recibieron la misma respuesta. Y la idea realmente era matar a Nehemías y así detener el trabajo, la reconstrucción de los muros y la ciudad de Jerusalén. Y Nehemías fue iluminado por el Espíritu Santo en cuanto al verdadero propósito que ellos tenían, y entonces él se negó a ir. La respuesta de Nehemías fue: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Fue inspirado por Dios. Nehemías capítulo 6 y el versículo 3. La segunda estrategia del enemigo fue levantar rumores falsos, chismes. Y Sanballat envió a Nehemías un portador con una carta abierta. Y esta carta decía: se ha oído entre las naciones, dice él, ¿no? Y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarse con la mira de ser tú su rey, y que has puesto profetas, dijo él, para predicar acerca de ti y acerca de Jerusalén, diciendo: este es el rey de Judá. Está en Nehemías 6, capítulo 6, versículo 6. Y Nehemías estaba realmente convencido de que era una carta falsa, completamente falsa, escrita para apenas despertar sus temores y hacerlo caer en la armadilla. Y Nehemías rápidamente envió
la respuesta y dijo: no hay nada de lo que dices, no hay nada de verdadero en todo lo que dices, sino que son invenciones de tu corazón. Así dijo él. Nehemías recurrió entonces a la fuente de poder que es Dios en oración y dijo: ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Esto es lo que debiéramos decir cada vez que enfrentamos al enemigo: fortalece mis manos. La tercera estrategia del enemigo fue levantar traidores en medio del pueblo de Dios. Y Satanás ahora tramó una artimaña más sutil y peligrosa. Semaías, un hombre anteriormente considerado de buena reputación por Nehemías, consejero de Nehemías, fingiendo una gran preocupación por la seguridad de Nehemías, le aconsejó que buscara refugio ¿dónde? En el templo. Y entonces él le dijo a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte, dice Nehemías capítulo 6, versículo 10. La intrépida respuesta de Nehemías fue: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién entraría al templo para salvarse o por salvarse la vida? De ninguna manera, dijo él, yo no entraré. Y entonces él no fue. Nehemías pronto se dio cuenta del verdadero carácter y el propósito de su consejero. Estaba secretamente aliado con sus enemigos. Eso ocurre muchas veces. Ninguna de estas estrategias funcionó. ¿Por qué? Porque Dios estaba guiando a Nehemías y a su pueblo. Cuando Dios guía, nadie puede destruirlo. Ahora, las estrategias de Dios, ¿cuáles fueron? La primera estrategia utilizada por Nehemías fue vigilar y trabajar al mismo tiempo. En cuanto oraba, trabajaba. Ahí está, Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 23. La segunda estrategia fue no rendirse delante de sus enemigos. Nehemías capítulo 5, 1 al 19. Nunca rendirse. En tercer lugar, la tercera estrategia fue pedirle a Dios discernimiento para no caer en las trampas del enemigo y no distraerse con cosas insignificantes y sin importancia. Eso es lo que pidió Nehemías, sabiduría. Y en cuarto lugar, la cuarta estrategia fue alentar a las personas a recordar la grandeza de Dios. Nehemías 4, 13 y 14. Y también reconocer que es Dios quien lucha por nosotros. No somos nosotros, es Dios quien lucha por nosotros. Ahora, la quinta estrategia fue dejar la gloria de la victoria solo para Dios y reconocer que la victoria no venía de Él, venía de Dios. Algunas aplicaciones al final. Cuando Dios llama a una misión, Él nos capacita, nos anima con las siguientes palabras y Él dice: yo estaré contigo. Yo quiero orar por esto. Querido Padre, muchas gracias, porque en medio de los conflictos tú estás con nosotros. Permite, Señor, que estemos firmes en todo aquello que nos colocas en las manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.